Platiquemos en El Ciudadano Radio. Este 12 de octubre la Ley Orgánica de Educación Superior cumplió 5 años de vigencia y los cambios son notorios y entre ellos están la mejora de los salarios de los docentes, regularización de la calidad de la educación superior y también el reconocimiento del principio de la gratuidad en la universidad. Para hablar sobre este tema está con nosotros el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros en este espacio. Todos sabemos que una normativa no basta únicamente para lograr cambios reales en el comportamiento de una sociedad. Sin embargo, es necesaria justamente para regular esos procesos. Quisiera yo conocer de inicio cuál cree usted ha sido la mayor transformación que se ha logrado durante estos 5 años con la aplicación de esta normativa y sobre todo en el pensamiento y la cultura de la sociedad ecuatoriana respecto a la educación superior. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quizás uno de los cambios más importantes, más allá de los indicadores que uno puede señalar de la mejora en términos de calidad de profesores a tiempo completo, la duplicación de profesores con maestría, con doctorado, mejores salarios, es, como bien se señaló, el tema cultural que se está dando al interior de la universidad. Se da cuenta a partir justamente del trabajo que se ha hecho, de que necesita cumplir un rol fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Y hay un cambio de mentalidad muy importante al interior de la universidad y en los estudiantes. O sea, es algo que se nota, que es notorio. Los estudiantes ahora les interesa primero estudiar, ¿no? O sea, segundo, les interesa continuar sus estudios de posgrado, de sus maestrías, sus doctorados, les interesa publicar, les interesa investigar, ¿no? Eso se nota completamente en los estudiantes, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel del profesorado y a nivel de la universidad, ¿no? El profesorado se empieza a ver claramente que empieza a preocuparse por continuarse formando, por empezar a buscar publicar como parte de su profesión, porque es un académico, le importa mucho más de la investigación, por tanto, ¿no? Y esto es notorio, ¿no? Esto es notorio y se puede ver también a través de indicadores concretos. Y esto es por el énfasis que le hemos puesto al sistema universitario, a la transformación de la universidad como un pilar para transformar la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y algo que no es menor es el tema de la democratización, ¿no? La democratización en el acceso a la educación superior, ¿no? Claramente la gratuidad, más la política que tenemos nosotros de que aquellas personas que son pobres puedan recibir media remuneración básica unificada, y si es que son buenos estudiantes, una remuneración básica unificada, más un examen que es de aptitudes y no de conocimiento, que no discrimina a través de las capacidades que tienen todos los ecuatorianos y que se demuestra claramente que los pobres tienen iguales capacidades que los ricos, ha hecho que tengamos una universidad mucho más democrática, ¿no? Y mucho más democratizada. Un ejemplo muy claro en términos de indicadores es que el día de hoy 1 de cada 2 ecuatorianos que entra a la universidad es primera generación de sus familias que está siendo parte del sistema de educación superior. Es decir, sus padres o su madre no estudiaron en la universidad. Y esto cambia la vida en la familia, ¿no? Es el cambio estructural. Nosotros no nos interesa que la sociedad ecuatoriana toda la vida dé el bono de desarrollo humano como un tema de un paternalismo del Estado, ¿no? Obviamente eso es importante y habrá que seguir dando hasta que sea necesario, pero si es que una persona que es pobre, que recibe el bono de desarrollo humano, llega a la universidad, esa persona gana 11 veces más que una persona que sale, por ejemplo, del nivel de bachillerato. Es una diferencia abismal y eso le cambió la vida a la familia, ¿no? Y le cambió la vida, obviamente, al individuo, ¿no? Vamos a ir topando esos temas más detalladamente, secretario. Conversar justamente sobre quizás lo que se ha buscado y quizás lo que se ha logrado también en parte es lograr una institucionalización también de estas entidades que de alguna manera regulan el tema de la educación superior y esa confianza que tiene la sociedad ecuatoriana también por las universidades, por las instituciones públicas y obviamente por los sectores privados
privados una vez que la ley ha logrado de alguna manera poner las bases y poner las reglas claras sobre lo que pasaba en el Ecuador en educación superior? Sí, efectivamente, esto fue una demanda social que fue canalizada, o sea, es la voluntad de la población ecuatoriana la que permite canalizar esta transformación estructural. Nosotros simplemente lo que hicimos es procesar ese deseo de cambio, de tener una universidad de calidad y democrática, ¿no? Justamente ahora en el marco de la visita de Michelle Bachelet en Chile se busca lo que nosotros ya hicimos, ¿no? Y lo digo porque yo estuve hace un mes en Chile justamente hablando al respecto, que quieren gratuidad, nosotros ya tenemos gratuidad, quieren el financiamiento a la oferta y no a la demanda, es decir, no a través de simplemente dar subsidios al individuo, sino que se canalice a través de los impuestos, de una preasignación, en este caso de IVA y renta, nosotros ya lo hicimos. Quieren hacer evaluaciones de las universidades y si es que es posible aquellas que son malas cerrar, nosotros ya lo hicimos y podríamos ver algunos ejemplos al respecto como parte de una transformación radical que lo hemos hecho ya aquí en el Ecuador y que tenemos que seguir avanzando y quizás podemos comentar al respecto. Pero esto se debe a que se tiene una institucionalidad, ¿no? Una institucionalidad que cambió. ¿Qué pasaba antes? Lo que pasaba es que los que hacían la regulación eran juez y parte y por lo tanto nunca hicieron una regulación para cambiar la universidad, sino para tapar todos los problemas que existían en la universidad ecuatoriana. Al cambiar la institucionalidad, acordémonos que, por ejemplo, la Secretaría de la CENESID era una de las disputas más fuertes de hace 5 años, no querían que se cree, ¿no? Y realmente lo que nosotros dijimos, no solo que tiene que crearse, sino tiene que articularse la ciencia, la tecnología y la innovación, que son pilares de la universidad. El tiempo nos ha dado la razón. En este momento, a través de política pública y a través de acciones concretas, Ecuador es el país que más invierte en toda la región, con el 2.12%. En todo este periodo, 12.12% del PIB. En todo este periodo hemos invertido alrededor de 11.500 millones de dólares en el sistema universitario, ¿no? Y esto permite mejorar las cosas. Somos el país que mejor paga en términos salariales en toda la región, de acuerdo al nivel, a la paridad de poder de compra que tenemos nosotros aquí en el Ecuador. Es decir, es ahora atractivo ser un científico, es atractivo ser un docente, es atractivo ser un investigador y hacer carrera a lo largo de la vida. Antes, incluyéndome, lamentablemente cuando habían los salarios precarios, uno era lo que se llama el profesor taxi, ¿no? Iba a una universidad, iba a otra, y obviamente para redondear el salario, pero eso no hace bien en términos de calidad. Y no impulsa tampoco la investigación, no genera, digamos, interés en quienes están dentro de la academia para ser docentes. Quisiera puntualizar el tema de los recursos, en este caso el presupuesto del Estado. ¿Qué pasará en los próximos años? Sabemos la crisis mundial, el tema es complicado, el presidente ya lo ha dicho. ¿Qué pasará en el próximo año sobre ese tema? Ya nos ha dado usted los datos de cuánto se ha invertido en estos 5 años. ¿Qué pasará después? Bueno, el tema es que nosotros en la ley orgánica existen unos artículos donde existe una preasignación, ¿no? Y la preasignación está en función del impuesto del IVA y el impuesto a la renta. Es decir, no necesariamente va a crecer a la misma velocidad que ha venido creciendo, porque obviamente estamos en crisis, pero en estricto rigor van a tener el presupuesto lo suficiente, llamémoslo así, o sea, lo que les toca, no se va a reducir el presupuesto, ¿no? Y está articulado en este caso al impuesto al IVA y al impuesto a la renta. Vale la pena señalar que el sistema universitario igual tiene una subejecución anual de alrededor del 20%, que implica 325 millones de dólares. ¿Qué me dice esta cifra? Me dice realmente que no es que falten recursos, ¿no? En el sistema. Entonces, a mí el tema de los recursos de este momento en el sistema universitario no es algo que me preocupa. No me preocupa, o sea, el tema es un tema mucho más cualitativo, ¿no? De seguir avanzando, por ejemplo, en pertinencia, en tener carreras acordes a lo que necesita el país, en términos y acordes a la transformación del país. Necesita mayor desarrollo tecnológico, que las universidades empiecen, por ejemplo, a desarrollar todos los bienes que este momento doy un ejemplo, importamos sistemáticamente en las compras públicas, ¿no? Ese desarrollo tecnológico lo podemos hacer nosotros y lo pueden hacer las universidades articulándose con otro tema que necesitamos, que se articule la universidad más al sector privado, que no sea una cuestión que esté por separado del sector privado.
Otro tema que necesitamos, que también es cualitativo, que tengamos mayor investigación y esta investigación sea de mayor calidad. Entonces, ¿qué pasa con las becas, por ejemplo? Había dicho ya el ministro Arauz que harán quizás una investigación más efectiva de hacia dónde apuntan las becas. Ponía un ejemplo, que quizás ir a Australia le cuesta más a un estudiante y que quizás habría una universidad de las mismas características en un lugar más cercano y que le cueste menos al país. Ya se hizo eso, ¿no? Ya se hizo eso y de hecho hicimos una reestructuración con respecto al tema del análisis costo-beneficio de las becas. Y obviamente, por ejemplo, este momento, si es que nosotros enviamos a una universidad de Estados Unidos, nosotros por los mismos recursos podemos enviar a 3 o 4 becarios, ¿no? En, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Dinamarca, por ejemplo, Holanda, ¿no? Entonces, obviamente ese análisis ya se ha hecho y eso permite un proceso de optimización de recursos. Otro tema que hemos hecho y que ha sido muy importante este año son las becas de cooperación, ¿no? Que hemos enviado alrededor de 550 personas solo en becas de cooperación y que también permite un ahorro, pero la política sigue siendo el tema de fomentar el tema, las becas, con una cuestión que no lo sabía hasta que hice un informe con respecto a los 5 años, que a más de las 11,000 y pico becas que hemos dado nosotros como gobierno, y esto muestra que también el sistema universitario tiene los suficientes recursos porque podían haber optado por aplicar a la CENESID, la Universidad Ecuatoriana ha dado, y están estudiando en este momento, alrededor de 3.500 profesores docentes, también sus maestrías o sus doctorados. Es decir, estamos hablando de casi 15,000 personas que se encuentran estudiando y bueno, 2.500 ya han regresado. Entonces, esto ha producido un efecto virtuoso, la política de becas, porque ya no solo es una política del Estado, sino pasa a ser una política de recursos humanos por parte de las universidades y ese va a ser el cambio estructural. El cambio estructural es cuando realmente venga toda esa masa crítica de ciudadanos que han estudiado en el exterior, en las mejores universidades, y se inserten otra vez en el sistema universitario, ¿no? Entonces, para mí, ese es el punto de no retorno de la Universidad Ecuatoriana. Se ha hecho ya este balance de los 5 años de la Ley Orgánica de Educación Superior, quizás uno de los temas que se trataron, el tema del acceso a las universidades, esto a través del Sistema Nacional de Admisión. Hubo en el Ecuador un debate nacional, un llamado por la equidad y la justicia social, y también se ha topado este tema, sobre todo inquietudes de los estudiantes por el libre acceso a la universidad. ¿Cuál será ahí, quizás si habrán cambios sobre este tema, si se estructurará para los próximos años reformas a la LOES sobre el caso? No cambios a la LOES, sino en el marco de la LOES. Nosotros siempre pensamos que nosotros teníamos que tener un periodo de bisagra mientras tenemos la primer corte de bachilleres del nuevo Bachillerato General Unificado y mientras se hace el proceso de cambio de la base estructural del sistema universitario, y eso ya ha llegado, ¿no? Ya tenemos la primera corte del Bachillerato General Unificado y podemos decir que en este momento el sistema avanza en términos de calidad, ya no solo linealmente, sino exponencialmente. El cambio es realmente importante este momento. Entonces, siempre planteamos, por ejemplo, que la nivelación debería ser transitorio. Hemos hablado ya con las universidades y ese tránsito se va a dar. La nivelación tendrá que desaparecer, ¿no? Vamos a poner un porcentaje que va a ser pequeño del examen Ser Bachiller de Conocimiento unido al ENES, que es un examen de aptitudes, que valdrá probablemente el 70-80%, ¿no? Y obviamente también las universidades tendrán que ser copartícipes y corresponsables de la política de acceso a la universidad debidamente regulada, para que no regresemos al pasado en donde eran las palancas, en donde era la ruleta rusa, en donde era si es que yo tenía un amigo en la universidad o era amigo del rector, podía entrar. Que siga siendo meritocrático, que siga siendo democratizador de la sociedad, pero que obviamente ya se dé a un tema de una transición en la cual, ¿cuál es el ideal? El ideal es que la persona que sale de del colegio
ya directamente se pueda saber si es que va o no a la universidad, ¿no? Una vez más, siguiendo sí política de cuotas y política de becas que ayuden a seguir democratizando el acceso a la universidad. Perfecto. Agenda 2020, ¿cómo mira la Revolución Ciudadana a la educación superior en los próximos 5 años? Retos, ¿qué se plantea? Bueno, el tema es 2021, de hecho, es justamente que coincide con la transición del nuevo Consejo de Educación Superior. En el marco, estos 5 años que se van a planificar, va a ser en el marco de una discusión de cuál es la universidad que queremos de aquí a los próximos 20, 30 años, ¿no? Va a empezar la discusión con aquello. Será muy abierta, ¿no? Será no solo a nivel universitario, sino para toda la sociedad. Y el reto que nosotros tenemos es justamente cómo esas transformaciones esas transformaciones permiten, valga la redundancia, una transformación social más radical en el ámbito de la democracia, en el ámbito productivo y en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Es decir, un cambio cultural. Y una vez más, eso pasa por profundizar la democratización en el acceso, ¿no? Eso pasa por tener una oferta mucho más pertinente, eso pasa por tener una universidad que permita desarrollar tecnología, generar conocimiento articulado con los otros actores de la sociedad, que son en este caso el sector productivo, privado, cooperativo, asociativo, el Estado, ¿no? Obviamente, y esto no solo el gobierno, sino los gobiernos autónomos descentralizados y la multiplicidad de actores sociales que existen. Es decir, necesitamos un rol mucho más de coordinador de las universidades en este cambio social que hemos propuesto. Agradecemos al secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, por comentarnos acerca del balance que se han hecho por los 5 años de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en nuestro país. Muchísimas gracias por atender al ciudadano. Muchas gracias por la invitación. Hacemos la pausa en este instante y retornamos con más.